¿Es Jesús una figura histórica? La posibilidad teórica de que los elementos de Divus Iulius fueron sustancialmente absorbidos por la historia de Jesús es plausible solo si Jesús no es una figura histórica independiente e indiscutible. Entonces, ¿cuál es realmente la situación con la historicidad de Jesús? Jesús solo se encuentra en la literatura cristiana, y no en los registros históricos. Esto solo dio lugar a dudas tempranas. El examen crítico de la literatura cristiana ha demostrado además que el marco geográfico y cronológico, así como los discursos y las parábolas, fueron en su mayoría compuestos por los mismos evangelistas. Gran parte del resto proviene de la tradición y su entorno. Los conceptos fundamentales, como la idea de que un hombre podría ser el Hijo de Dios, son ajenos al medio judío y deben provenir del mundo helénico tardío e imperial. El verdadero núcleo histórico se había encogido tanto que se preguntó si podría haber habido un proceso por el cual una idea central se convirtiera en una historia que no fuera histórica en absoluto. O literariamente, no había ninguna tradición, sino simplemente un escritor de la historia del Evangelio, ningún Evangelio original, sino solo un evangelista original. Simbólicamente, la comunidad más antigua creada por sí misma en las narraciones sobre Jesús, una historia significativa hasta el último detalle. O míticamente, los puntos principales de la tradición del Evangelio se dieron en la mitología y luego se condensaron en la historia. Así vemos que ya en el siglo XIX la existencia histórica de Jesús fue radicalmente cuestionada. El resultado de esto fue, por supuesto, que a cambio fue confirmado tan apasionadamente, a veces incluso por investigadores críticos que insisten en que había un núcleo de existencia histórica. Además, con el giro hacia una solución sincrética gnóstica, la suposición de que el cristianismo primitivo había sido originalmente un fenómeno judío interno fue abandonada cada vez más. A partir de entonces, se dudó de que el fenómeno mundial del cristianismo pudiera volver a ser un iluminado carpintero galileo rural, y esto condujo a un cuestionamiento radical de la existencia histórica de Jesús. Mientras tanto, los lados opuestos de esta guerra de trincheras se han estabilizado a lo largo de las siguientes líneas, que el Nuevo Testamento ya no puede ser utilizado como la base para determinar quién era el Jesús histórico en realidad. Entonces no fueron los informes los que formaron la tradición, sino la tradición los informes. Los textos no dan evidencia acerca de Jesús, sino solo sobre el evangelista mismo, o en el mejor caso de su comunidad. De ahí que la simple pregunta de si Jesús vivió y quién era realmente ya no es una cuestión de conocimiento, sino de fe. Este agnosticismo permite respirar espacio para la vista tradicional, pero no hace nada para limitar la fantasía. Si es imposible escribir una biografía verdadera de Jesús, entonces todos pueden escribir la suya propia. Los tradicionalistas, listos como siempre, desempolvaron sus frescos apologéticos y oleografías. Todos los demás inventan su propio Jesús. Las imágenes modernas de Jesús florecen y se multiplican en este terreno próspero, fertilizado por el cadáver podrido del fracaso autoadmitido de investigación histórica de Jesús. Hay una razón simple para el fracaso de la búsqueda del Jesús histórico: si el Evangelio contiene una tradición oral, sí, como la mayoría de los eruditos asumen, fue predicado mucho antes de que se escribiera, o en cualquier caso es el resultado de un largo proceso de edición y copiado. Entonces la solución no puede ser encontrada solo intentando reconstruir este proceso desde la versión final hacia atrás. Aquí tenemos que contar con los efectos de las etimologías de la vid y folk, con corrupciones y transcripciones escamosas, traducciones incorrectas, copias corruptas, errores de dictado, ya sea que se originen por errores de lectura o errores ortográficos, por mala interpretación o por deslizamientos de la pluma. Podríamos imaginar errores que surgen por razones visuales, acústicas o dramáticas, por la fuerza de los hábitos del escritor o deliberadamente formados. Era una Babel de idiomas: latín, griego, arameo, sirio, egipcio, copto, así como armenio, etc. Luego están los dialectos. Todo esto combinado con la disminución de la experiencia lingüística entre los copistas y editores. Todo escrito a mano, sin puntuación, sin acentos, todas mayúsculas, sin espacios entre las palabras, sin párrafos, sin divisiones de capítulos, ortografía variable, pronunciación en evolución, abreviaciones confusas, cambio de sentido de las palabras,
diferentes alfabetos que se ejecutan a la derecha o a la izquierda con interposición heterogénea de palabras extranjeras, todas las invitaciones a una lectura incorrecta. Además de esto, con frecuencia se saltaban las líneas, a veces un cambio de páginas. Glosas por diferentes manos que se incorporaron al texto a través de la copia, adaptaciones a pasajes paralelos que resonaron más en el oído del escritor. Devastador fue el hecho de que todo el mundo sabía que el original del que estaba copiando era en sí mismo una copia, en la que los errores ya se habían deslizado, proporcionar razones y justificaciones para correcciones inteligentes que empeoraban el texto en lugar de mejorarlo. Y luego, cuando todo se volvió suficientemente contradictorio, siguió una nueva edición. El creativo aprovechó la oportunidad y reescribió todo de una manera comprensible, agregando en esta etapa alguna tradición oral y algunas citas del Antiguo Testamento, para que aparezca más auténtico. Para estar al día, también pronunció algunos discursos agradables que había escuchado de los predicadores itinerantes más elocuentes. Eliminó las piezas moralmente objetables, contradictorias e irónicas, adaptó las ubicaciones y editó las conexiones entre las partes sueltas, y una nueva historia nació. De los varios o de los 4 cánones e incontables apócrifos. Dicho de otra manera, cada copia una interpretación sin respeto por la propiedad intelectual, en ignorancia soberana de las leyes de derechos de autor. Después de este nuevo periodo de edición, cuando el texto finalizó por fin, comenzó la fiel transmisión, que tuvo lugar en los primeros siglos en condiciones desfavorables. Lo que esto significaba para la civilización antigua era una mezcla creciente de naciones e idiomas, tiempos oscuros, invasiones bárbaras, saqueos, devastación y decadencia de las ciudades, interrupciones de las rutas comerciales, separación de Oriente y Occidente, bibliotecas destruidas por terremotos y guerras, desaparición de escuelas y disminución del nivel de educación general. Para los escritores, dependencia de las autoridades, consideración de los patrones cambiantes, luchas de poder, excomuniones, vivir en catacumbas, sacerdotes autocráticos, la necesidad de camuflarse y la necesidad de reconocimiento, aumentando la ignorancia y la presunción. Y para el texto significaba infracción dogmática, acusaciones mutuas de falsificación de los textos, quema de libros, así como con cambios de poder, eliminaciones forzadas y cambios en los textos. Mientras que en el fondo tenemos la copia constante de la copia de la copia, traducción de la traducción de la traducción, brutalización del texto ad infinitum. Luego vino el día del lavado, se requería volver al texto original. Pero, ¿a cuál? Probablemente no a los herejes, sino al texto aprobado por toda la Iglesia. Por lo tanto, hubo una recopilación y equilibrio de las versiones, incluida la eliminación de todas las formas especiales, las mismas formas que podrían haber sido las originales, pero eso no importó mientras se borre toda la herejía. Si surgía la necesidad, se recurría a la traducción inversa para obtener ayuda, y en tales ocasiones se ajustaba el idioma. Y así volvió una nueva versión no universalmente aceptada, que se cruzó con las versiones anteriores en el proceso de copia y dio lugar a nuevas embrutecencias, etc. Esto es más o menos como se originaron los textos que nos han sido transmitidos, si creemos que los investigadores. Todo esto ciertamente garantiza algo inexplicable. Bajo estas circunstancias, no es sorprendente que después de 200 años de estudio de texto crítico y a pesar de un gasto de esfuerzo casi inimaginable y erudición aguda, el protoevangelio todavía sea una variable y la segunda fuente hipotética se llame solo Q. En última instancia, solo puede haber una forma de llegar a una solución, encontrar la fuente y compararla con la versión al final del proceso de la tradición, es decir, nuestro evangelio. Solo entonces puede determinarse, sobre la base de los elementos obstinados, las estructuras y los requisitos, que se mantienen firmes en todas las reinterpretaciones y reescrituras, si la fuente y la boca son del mismo río. Después de la guerra, se esperaba que la fuente del Evangelio se encuentre en los rollos de Corán. Como se sabe, esta esperanza se desvaneció. No hay rastro de Jesús en los rollos de Corán, lo que es mucho más común son las diferencias, ninguna proclamación del reino de Dios, ninguna parábola, ningún cambio hacia los no judíos, hacia los débiles, pobres y privados de derechos, sin relatos de milagros, sin amor al enemigo. Los combatientes de la resistencia judía sí, pero los cristianos no. Y sobre todo,
ninguna historia, nada que podría haber sido utilizado como fuente del Evangelio. La inutilidad del material de Qumran con respecto a la búsqueda del Jesús histórico tiene una gran importancia. La ausencia de referencias a Jesús ya no se puede interpretar como una falla accidental para encontrar algo, porque en lugar del hallazgo Chilvet Qumran, probablemente una fortaleza como Masada, fue destruido por los romanos muy probablemente en junio 68 d.C., y hasta luego, todo tipo de escritos de todo el país fueron llevados ahí para ser almacenados. El silencio de estos hallazgos armoniza demasiado con los de los historiadores. No importa cuán encantadora sea la excavación en Palestina, uno tiene que lidiar con la hipótesis de que Jesús no vivió en la región de Galilea Judea. Y esto lleva a la alternativa: o Jesús no existió, o uno debe buscarlo en un lugar diferente. Las discusiones sobre la primera posibilidad, que Jesús nunca existió, no son nuevas. Esto básicamente significa que estamos tratando con la ficción. Como dijo una vez Voltaire, si Dios creó al hombre a su propia imagen, el hombre ha más que correspondido. De hecho, los resultados de la investigación histórico-crítica han hecho que el marco geográfico y cronológico del Evangelio se disuelva. Pero luego nos quedamos en una aporía: si Jesús nunca existió históricamente, ¿de dónde apareció repentinamente el cristianismo? Y si todo fue inventado, ¿por qué los inventores han elegido construir tantas discrepancias y tantas preguntas delicadas? ¿Por qué precisamente esto y no algo más? ¿Por qué la tradición se aferró a estas discrepancias? ¿Por qué un diatesarón que armoniza, una combinación cómoda de los 4 evangelios, nunca se vuelve generalmente aceptado? Estas contradicciones inherentes conducen, paradójicamente, al hecho de que al final del desmantelamiento, los exégetas se encuentran de nuevo donde comenzaron, con el texto. Lo que también significa, con su ingenuidad, están en el comienzo otra vez. Solo hay una forma de salir del círculo: mirar a otro lado. No hay mucho en el camino además de nuestras propias inhibiciones mentales. Hay poco que nos obliga a ubicar toda la historia del Evangelio en la región de Galilea, Judea, Jerusalén. Geográficamente, solo hay estos nombres. La mayoría de los lugares mencionados en los Evangelios no se encuentran en la realidad. Por ejemplo, Marcos 8, 10. Y si se pueden encontrar, no fueron tan significativos, como Nazaret, presentado en el Evangelio como la capital de Galilea con una gran sinagoga, cuando en realidad era menos que una aldea, mucho menos que eso. Flavio Josefo nunca lo menciona. Con respecto a las personas mencionadas, solo 2,5 de ellas están históricamente documentadas: Pilato, Herodes y tal vez Juan el Bautista. No Jesús, ni María, ni los 3 reyes, ni Pedro, ni Lázaro, ni Judas, ni Barrabás, ni José de Arimatea, ni María Magdalena. Nadie. Estamos tentados a buscar a Jesús fuera de la región galileana judía, en dirección a Roma, no solo por los paralelos mencionados anteriormente entre la liturgia cristiana y el ritual del César, emperador, y no solo por el hecho de que Roma era y todavía es la capital del cristianismo, que Galilea y no Galilea es la hija mayor de la Iglesia, sino también debido a las referencias claras que argumentan en contra de Jerusalén. Ningún evangelio fue escrito alguna vez en arameo. El griego del evangelio presumiblemente más antiguo, en particular, el de Marcos, está lleno de latinismos, mientras que las citas de las escrituras judías solo aparecen en abundancia en Mateo. Es como si el río fluyera desde Roma hacia Jerusalén, no al revés. Para explicar esta anomalía y aún sostener que lo contrario es cierto, los exegetas, por supuesto, han inventado una rejudaización, a través del helenismo hacia Roma, ida y vuelta. Pero ¿por qué solo el viaje a Roma no dejó ningún rastro? Sigue siendo una pregunta abierta. La posibilidad de que este sea un caso de deslocalización viene dada por la génesis del texto mismo. Sabemos que las etimologías populares y las corrupciones tal como ocurren en el Evangelio, gramo, el camello, camelos, para el cual es más fácil pasar por el ojo de una aguja que el de un hombre rico entrar en el reino de Dios. Mateo 19, 24, Marcos 10, 25, Lucas 18, 25, originalmente era un camilos, una cuerda de remolque náutica, como lo prueban algunos manuscritos, y la traducción armenia, a veces puede conducir a deslocalizaciones, a desajustes que acompañan el cambio de escena. También es reconocible aquí, con la cuerda de remolque estamos en el mar,
Con un camello navegamos hacia el desierto. Y además, con un cambio de esfera, no hay cambio radical si el camello fuera la palabra inicial, entonces los beduinos tomarían un barco del mar. El mecanismo de estos ajustes es claro, lo que se conoce reemplaza a lo que no se conoce. Lo que se conoce aquí reemplaza a lo que no se conoce aquí, aunque era bien conocido ahí, de dónde viene la historia. Eso es lo que se necesita en el sermón. ¿Qué le digo a los beduinos sobre las cuerdas de remolque marítimo o viceversa sobre los marinos sobre los camellos? Pero, ¿y si esas deformaciones también ocurrieran con los nombres geográficos y los de las personas? ¿Qué pasa si es verdad que no solo Camelos representa Camilos, sino también, por ejemplo, Galilea para Gaia o Pilatus para Lepidus? ¿Qué pasa si el hombre poseído en Marcos 5:9 no solo fue originalmente llamado Legión, sino que también tenía algunas legiones? ¿Qué pasaría si las 12 legiones que Jesús tenía a su disposición en Mateo 26:53 estuvieran en la tierra y no solo en el cielo? Es concebible que los copistas del Evangelio en ese momento se convirtieron en víctimas del mismo engaño como lo hicieron recientemente los dominicos de la École Biblique et Archéologique Française, que al principio evaluaron los hallazgos en la antigua fortaleza Chirbec-Cunan, vieron la ruina de un claustro, identificaron aquí un refectorium, un scriptorium y pintaron la imagen de una comunidad similar a un claustro que llevó una vida rigurosa, célebre, ascética y pacífica, como la suya. Se les ocurrió algo similar a los copistas de los evangelios tal como lo experimentaron los pintores de los iconos cuando dieron a los santos los lineamientos de sus hermanos y a Cristo el rostro de su prior. Los predicadores itinerantes y los miembros obradores de las comunidades cristianas primitivas con el paso del tiempo y el ajuste persistente de las copias convirtieron al ejemplar comandante en jefe paterno en uno de ellos, un padre de la iglesia creado por ellos mismos, imagen del fundador divino del imperio al proclamador del reino de Dios. Convirtieron gradualmente a Divus Iulius, el dios de las colonias veteranas romanas en el este, en el Jesús de sus comunidades que habían encontrado refugio allí. Se convirtieron en los creadores de su creador hasta que ellos mismos finalmente se convirtieron en señores de su Señor. En resumen, establecemos que la seria búsqueda del Jesús histórico, de acuerdo con su propia confesión, deja de lado la cuestión de la historicidad de Jesús o, en cualquier caso, no la responde. Sin embargo, una pregunta más simple puede responderse objetivamente. ¿Fue Jesús una figura de la historia? ¿Fue Jesús el sujeto de la historiografía antigua? Especímenes Codig del Nuevo Testamento. Las siguientes 2 páginas muestran un facsímil del Codex de Fe Cantabrigiensis. Reproducido es Marcos 1:38. 2. 5. A la izquierda está el texto griego y a la derecha el correspondiente latino. Aquí lo siguiente debe ser observado y anotado. Todo está prolijamente escrito en mayúsculas, capitales, dando la impresión de una excelente legibilidad a primera vista. Pero la apariencia es engañosa porque no solo faltan los puntos, las comas y los acentos que son importantes para el griego, sino también el espaciado de palabras, los espacios en blanco. Por lo tanto, las palabras deben leerse, el potencial de división incorrecta de palabras está al acecho. El texto griego ha dejado marcas en el latín en la página opuesta y viceversa. Esto no solo dificulta la lectura sino que, dado que en el texto respectivo el otro idioma también es visible, como una imagen especular, de hecho, uno está tentado a leer de derecha a izquierda al mismo tiempo. En una época en que el alfabeto arameo parecía griego, de derecha a izquierda, esta circunstancia reforzó la tendencia a leer algunos nombres de manera aramea. Las notas se han escrito al margen del texto griego, en este caso hay relativamente pocas, pero no es raro encontrar glosas reales. Uno puede imaginar que durante el proceso de transcripción podría surgir una tendencia a incluir en el texto uno u otro brillo, cualquiera que el copista tenga un gusto especial. En el texto en latín en la línea 14ª contada desde abajo se puede encontrar el nombre de la primera ciudad en la que Jesús fue escrito como Cafarnaum, no Cafarnaum, como cabría esperar si fuera una traducción del griego. Esto permite suponer que la ortografía latina se desarrolló de forma autónoma. En nuestra opinión, este Cafarnaum es una metátesis de Corfirium, la primera ciudad que César capturó después del comienzo de la guerra civil. En el texto griego uno puede encontrar un ejemplo de un nomen sacrum, y, mi, una abreviatura de un nombre sagrado de uso frecuente.
En la línea antepenúltima, desde la 9ª hasta la 11ª letra, así como al final de la 6ª línea contada desde abajo, el nombre de Jesús se abrevia como Ik, fácilmente reconocible por la línea. En los manuscritos más antiguos, el mismo nombre se abrevia como Ik, es decir, simplemente dando la primera y la última letra, sin la apóstrofe H apóstrofe, I, Ni, E. Es sorprendente que Ik, latino, Is, no es solo la primera y la última letra de Ies, sino también de Iblibs. Ver también la entrada del glosario en Befae Cantabrigiensis. Fuentes no cristianas antes de los 70. Para el tiempo antes de la guerra judía 66 al 70 esta pregunta debe ser respondida inequívocamente con un no. Independientemente del Nuevo Testamento, ningún historiador antiguo menciona a Jesús antes del año 70. Los pasajes extremadamente breves y raros citados en el pasado se refieren a un restos o cierto cristiano o cristiani, pero no es seguro que estos se refieran a los cristianos en el sentido actual de la palabra. Y si lo hacen, entonces los pasajes solo atestiguan que en el momento de su origen en el primer cuarto del siglo II sus autores solo tenían una concepción indirecta y vaga de las ideas cristianas entonces emergentes. Por lo tanto, la investigación moderna ya no los considera testimonios. Sin embargo, queremos debatirlos, por una parte, porque son tan famosos y todavía deambulan, y por otra, porque estos ejemplos demuestran cómo los estereotipos tradicionales pueden influir en nuestra percepción de ellos, y cómo la decisión de una u otra traducción de una sola palabra puede inclinar el significado completo de la historia y dirigirla en una dirección completamente diferente. En Subidas de los Césares, escrita a comienzos del siglo II, Suetonio informa, según una traducción común, que durante el reinado de César Claudio 41 al 54, los judíos, que causaron una agitación constante por instigación de Pestos, el Claudio los expulsó de Roma. La oración apenas tiene sentido. Se ha intentado, especialmente entre los rangos conservadores, identificar este nombre Pestos con Christus. Sin embargo, esto lleva a una dificultad cronológica, porque Cristo ya había sido crucificado bajo Tiberio. Algunos críticos especulan sobre el efecto de que Pestos, en su significado de lo bueno, útil, Pestos, era un nombre de esclavo común. Pero esto no disminuye las dificultades, porque este nombre no necesariamente gozó de una buena reputación entre los judíos, y este particular Pestos tampoco se conoce de otras fuentes. El mayor problema, sin embargo, es que para conectar este Pestos con Cristo, uno debe suponer que Suetonio estaba equivocado y los había confundido. Pero esto significa que Suetonio no conocía a Cristo. Suetonio, que de todas las personas nunca tuvo falta de información de fondo. Suetonio nació en el 70 y vivió más allá del año 121. No pudo escribir sus biografías César, que incluyen a Domiciano, antes de que Domiciano muriera en el 96. Esto indicaría que a principios del siglo II, Cristo todavía era tan poco conocido que un Suetonio no tenía ninguna noción de él y lo tomó por un alborotador llamado Pestos que vivió bajo Claudio en Roma. De ahí que la identificación Pestos igual a Christus causa más problemas de los que resuelve. Desde un punto de vista filológico, sin embargo, esto no solo puede ser el ablativo latino del griego pestos, el bien persona, sino también el de pestón, el bien cosa, bien de eso de CHR con acento circunflejo ST con acento circunflejo S, que significa especulador, usurero. Por lo tanto, la oración podría traducirse de manera completamente diferente, por ejemplo, así. Los judíos que practicaron la usura y de ese modo causaron constante confusión, él, Claudio, los expulsó de Roma. Lo cual tiene sentido, especialmente en el caso de Claudio, cuyo famoso decreto prohibía a los judíos esforzarse por aumentar sus privilegios. También se cita la llamada persecución de los cristianos por Nerón sobre la base de una cita de Tácito. Después de la quema de Roma, a pesar de la ayuda pública, a pesar de las generosas donaciones del emperador y los sacrificios expiatorios a los dioses, el terrible rumor no podía ser borrado porque el fuego estaba en orden. Y así, Nerón, para poner fin a este rumor, reveló a los culpables e impuso los castigos más exquisitos a los que eran odiados por sus actos escandalosos y que fueron llamados por el pueblo cristianí. Muchos han querido entender que esto significa a los cristianos. En una fecha posterior, la mano de un copista incluso ha insertado una explicación de la palabra cristianí. Este nombre deriva de Cristo,
que fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato bajo el gobierno de Tiberio. Que esto es una interpolación está indicado formalmente, por una parte, por la naturaleza escoliástica de la oración, por otra, por el hecho de que Cristiani está escrito con una E, pero Cristo con una I. Pero la ruptura lógica en el informe es más importante. Es decir, la historia continúa con una conclusión consecuente lógica de Nero. Se sospechaba que los especuladores de la construcción estaban detrás de quienes incendiaron el fuego. Porque nadie tuvo el coraje de controlar la propagación del fuego, porque una y otra vez numerosas personas obstaculizaron su extinción con amenazas, otros abiertamente arrojaron leña y gritaron en voz alta que tenían una posición principal detrás de ellos, ya sea haciendo esto para poder saquear sin restricciones, o porque realmente se les ordenó hacerlo. Para no ser tomado por uno de los instigadores o uno de sus cómplices, Nerón impuso castigos draconianos a los incendiarios y sus principales especuladores de la construcción que esperaban obtener un gran beneficio de la reconstrucción. Los primeros fueron de quemados vivos, estos últimos hechos pedazos por los perros. Y al principio, los que confesaron fueron arrestados, y luego, sobre la base de su testimonio, se arrestó a otro gran círculo de personas, y fueron declarados culpables no solo del delito de incendio sino también del odio a la humanidad. Y aquellos en la puerta de la muerte sufrieron burlas, fueron envueltos en pieles de animales y despedazados por perros, o fueron declavados en una cruz y destinados a la muerte por fuego quemados al final del día como luces nocturnas. Se reconoce por la simetría de los castigos que Nero ha aplicado aquí la ley talión. Los incendiarios fueron quemados y los desgarrados por los perros solo pudieron haber sido los especuladores, los chupasangres. Por lo tanto, la palabra cristiani aquí solo puede significar el pestai, los especuladores, como hemos visto anteriormente en el informe de Suetonio sobre Claudio. Entonces su caracterización también tiene sentido, a saber, que fueron odiados por la gente a causa de sus actos escandalosos. La confusión tardía de aquellos cristiani pestai, de los especuladores con los cristianos, pudo haber surgido porque posiblemente había judíos entre los especuladores que fueron decastigados. Esto se ajustaba a la imagen de los judíos de todos modos, más aún, porque en ese momento la rebelión judía estaba en el aire. Por lo tanto, las líneas que siguen inmediatamente a la interpolación anterior podrían referirse a los judíos, especialmente a una mafia judía de especuladores, tomada como un pars pro toto. La superstición fatal, que al principio fue suprimida, ganó terreno una vez más, no solo en Judea, donde surgió este mal, sino también en Roma, donde todo tipo de atrocidades e infamas de todo el mundo se vierten y encuentran una aprobación feliz. Por lo tanto, estas líneas podrían ser auténticas, como muestra la versión corta correspondiente en Suetonius. El castigo de la muerte fue declarado en el Cristiani, una raza de humanos con una superstición nueva y objetable. Pero también es posible que pertenezcan a la interpolación, porque Suetonio no es independiente de Tácito y no se registra un enjuiciamiento de judíos en este momento. Conclusión: si uno sigue esta crítica de los pasajes de Tácito y Suetonio, entonces en los escritos históricos del tiempo anterior a la guerra judía no hay Jesús, ni Cristo, ni cristianos. Y si uno no quiere seguirlo, entonces al menos puede decirse objetivamente que las citas griegas faltan, mientras que las pruebas latinas indudables no aparecen hasta el siglo II y se refieren solo a Cristiani o Cristiani, respectivamente, Christos o, apenas, Christus, sin rastro del nombre de Jesús. Y después de los 70. Solo después de la guerra judía, es decir, con Flavius Josephus, encontramos a Jesús. Sin embargo, encontramos demasiados de ellos. El nombre teofórico que en su antigua forma hebrea es Yehoshua, que literalmente significa Yahweh ayuda o Yahweh salva, en el sentido de Dios ayuda, estaba en la forma griega usual simplemente entendida como ayudante, salvadora, en latín sirviente, y por lo tanto se extendió ampliamente, como en Sicilia como Salvatore o en Alemania como Gottfried. Por supuesto, era una esperanza temprana de que nuestro Jesús aparecería entre los muchos Jesuses que el historiador Josefo puso sobre el escenario. Pero ¿cuál sería él? ¿Uno de los muchos Jesuses que eran sumos sacerdotes, o Jesús, el líder de los bandidos? Jesús no fue ni el uno ni el otro. De los muchos otros Jesuses cuyos padres son nombrados, encontramos un hijo de Nabe, un hijo de Josedec, de Judas, de Simón, de Fabes,
de Josadac, de Gamaliel, de Safias, de Gamala, de Tebuti, de Ananus, pero no hijo de José. Solo uno podría encajar en el esquema, un hermano, Jesús de Santiago. En el último libro de las Antigüedades Judías, Flavio Josefo menciona que en el año 62, durante un interregno entre dos prefectos, el Sanedrín en Jerusalén ordenó la lapidación de Jacobo, Santiago, hermano de Jesús, el llamado Cristo. Si la adición del así llamado Cristo no ha sido insertada por una mano piadosa posterior, los primeros manuscritos que se nos han transmitido datan del siglo X al XIV, entonces este Jacobo podría ser el mismo que se menciona en el Evangelio de Mateo como uno de los hermanos de Jesús, a condición de que él también sea el mismo que encontramos en Hechos en una posición de liderazgo en Jerusalén y que también es mencionado por Pablo. Entonces este Jacobo, llamado el Justo, sería el hermano de Jesús, llamado Cristo. Como esta cadena de evidencia se basa en demasiadas condiciones, tampoco nos ayuda más que los testimonios latinos. La única prueba adicional que se puede señalar es el llamado Testimonium Flavianum, el testimonio de Flavio Josefo. En otro pasaje del mismo volumen, entre un informe sobre una rebelión judía y su supresión, encontramos el siguiente texto. Entonces esta rebelión fue reprimida. En este momento vivió Jesús, un hombre sabio, si es permisible llamarlo un hombre en absoluto, porque él fue el obrero de las obras increíbles y el maestro de la humanidad, que recibió la verdad con alegría. De esta manera, atrajo a muchos judíos y también a muchos griegos. Él era el Cristo. Y aunque Pilatos lo condenó a la muerte en la cruz por el aliciente de los más distinguidos de nuestro pueblo, sus antiguos seguidores no se volvieron infieles, porque apareció al tercer día viviendo como lo habían predicado los profetas enviados por Dios y, además, 1000 cosas milagrosas más de él. Y hasta el día de hoy, el pueblo cristiano, que se nombra a sí mismo después de él, todavía existe. Del mismo modo en este momento, otra desgracia cayó sobre los judíos. En todas las ediciones científicas, el texto se cita entre paréntesis, porque generalmente se supone que es una interpolación. Es obvio simplemente con respecto a su construcción, ya que el final del párrafo anterior encuentra su conexión lógica con el comienzo de lo siguiente, así que esta rebelión fue reprimida. Del mismo modo, en este momento, otra desgracia ocurrió con los judíos. No hay lugar en el medio para el largo excursus sobre Jesús y los cristianos. Pero esta interpolación muestra una curiosa peculiaridad, con respecto al estilo, ciertamente podría provenir del propio Josefo. Por lo tanto, fuera de una falsificación hábil quizá por parte de los alumnos de Josefo, tampoco se excluye una interpolación del autor, lo que parece muy plausible en vista de la notoria propensión de nuestro Josefo a las variaciones aventureras. Más específicamente, Flavio Josefo es bien conocido por el hecho de que difiere ampliamente de un volumen a otro, que a menudo se contradice a sí mismo y que ofrece versiones a veces totalmente diferentes y opacas de los mismos incidentes, obviamente adaptados a los intereses de la situación política general, su principal o sus destinatarios. Esto es particularmente llamativo, porque en sus diferentes volúmenes, en su mayor parte, se ocupa del mismo material. Porque él se ocupa exclusivamente de asuntos judíos. Dejó atrás, fuera de un volumen sobre la guerra judía, un trabajo sobre las antigüedades judías, una autobiografía y una apología del judaísmo. Todo fue encargado por Flavio y Vespasianus, Titus y Domitianus, a quienes sirvió en Roma desde el año 70 hasta el pasado 100. Y esa también fue su maldición, porque él había sido uno de los líderes de la rebelión judía y había cambiado de bando a Vespasiano bajo circunstancias sospechosas, para profetizar, supuestamente en nombre de Dios, que Vespasiano era el Mesías esperado de Judea, que debería convertirse en emperador y su hijo Titus también. Cuando el incrédulo Vespasiano en verdad se convirtió en emperador poco después, le concedió a Josefo su libertad, y desde entonces fue conocido como Flavio Josefo. Vespasiano parece haberlo convertido en una especie de ministro de asuntos judíos. Por lo menos, todos los volúmenes de Josefo sirvieron la tarea especial de promover la integración de los judíos que vivieron en el Imperio Romano después de la caída de Jerusalén. Es interesante que el mismo momento en que Flavio Josefo estuvo activo en Roma es también el supuesto tiempo del origen del Evangelio, alrededor del 70 al 100.
como el Testimonium Flavianum, independientemente de si fue insertado por otra mano o por el propio autor, puede fecharse como muy pronto alrededor del año 100. Este pasaje podría ser el primer testimonio histórico acerca de Jesucristo, así como la primera evidencia de la literatura cristiana influye en la escritura de la historia. Cualquiera que sea, en la historiografía, Jesucristo nace alrededor del año 100. El hecho es que Josefo en la persona de Vespasiano era el padrino del Mesías del Imperio Romano. No importaba de quién fuera la mano que insertara el Testimonium Flavianum, fue la obra de Josefo la que trajo a Jesucristo al mundo. Josefo es el padre intelectual del Mesías romano y el padre putativo de Jesucristo. Poco después comienzan las fuentes indudables, comenzando con la carta del joven Plinio, gobernador de Bitinia, que le pregunta a Traianus cómo debe tratar con los cristianos, que simplemente mantienen su superstición pero no muestran ninguna insubordinación activa. Traianus recomienda que él no busque a los cristianos y solo los castigue si se presenta un informe, y aún así solo si se rehúsan a rendir homenaje a los dioses romanos. La carta de Plinio y la respuesta de Traianus son el término oficial a quo del cristianismo, 111 al 112. Pero Cristo emerge en las escrituras históricas solo de manera indirecta e implícita, como el autor del cristianismo. Él no tiene una existencia separada. Fuentes cristianas. Así como se dice que Jesús no dejó registros escritos, las fuentes cristianas también son indirectas. Se cree que en las cartas auténticas de Pablo se citan partes de una tradición más antigua, el registro de la última cena, algunas palabras de Jesús, frases de exclamación, las llamadas fórmulas querigmáticas. Aparte de los evangelios, no hay mucha evidencia adicional en el Nuevo Testamento. Solo los evangelios hablan explícitamente de Jesús, junto con la literatura de Jesús que se está expandiendo desde el siglo II en forma y calidad variables. Estos llamados ágrafa, que incluyen los apócrifos, y los muchos evangelios que no se convirtieron en parte del canon eclesiástico, produjeron un efecto posterior en varios lugares, uno de ellos el Islam. Los evangelios cuentan la biografía de Jesús, incluida la vida milagrosa, la vida, la muerte y los milagros, por lo que son una geografía. Sin embargo, son una geografía sui generis, porque eran libros para uso en la iglesia primitiva y servían para la liturgia, el sermón, la profecía, la instrucción y la resolución de controversias, entre otras cosas. Se suponía que debían explicar a las congregaciones de la época la vida y obra de Jesús a la luz de la fe en su resurrección y regreso, para que no fueran historiografía, sino teología hecha de la historia. En esencia, son en su mayoría compilaciones de material preformado que ya habían pasado por un desarrollo complicado. En general se supone que el Evangelio fue predicado durante un largo periodo antes de ser escrito. El primer problema que se presenta a los investigadores es cómo diferenciar entre redacción y tradición, entre lo que se ha transmitido a través de la escritura y lo que se ha transmitido oralmente. Esto ya hace que la determinación del texto original de los autógrafos sea un asunto complicado. Como resultado, la crítica textual está agravada por cuestiones teológicas y dogmáticas desde el principio. En cualquier caso, la tarea parece difícil de resolver. Los textos que nos han llegado son, como vimos, no originales sino copias de copias de copias. Los papiros antiguos, capaces de sobrevivir casi exclusivamente en Egipto debido a su clima, nos proporcionan solo pequeñas partes de los textos. Y estos testigos textuales se corresponden entre sí en apenas la mitad de sus palabras. El texto del canon solo puede rastrearse, con certeza, hasta mediados del siglo II. Así que el texto real de los autógrafos todavía no se ha determinado, porque supuestamente se originó entre 70 y 100 anuncios, mientras que Marcos y algunas de las cartas de Pablo se cree que algunas décadas antes. Entonces, sin lugar a dudas, existe una brecha en la tradición de más de medio siglo, para Mark y Pablo una brecha de casi un siglo entero. Aquí reina la oscuridad total. Lo que el crítico de textos le entrega al crítico literario no es el texto autográfico, y mucho menos el original. Estamos equipados con el texto del canon, sin embargo, solo se puede documentar y editar con innumerables opciones alternativas. Un texto griego uniforme nunca ha existido. Las traducciones griegas antiguas comenzaron desde diferentes textos desde el principio. Pero a pesar de las nuevas ideas, la mayoría de las traducciones contemporáneas todavía se basan en el llamado Textus Receptus.
el que se nos transmitió más prolíficamente. Sin embargo, desde el punto de vista de la crítica textual, también es la peor. 3 de los evangelios Mateo y Lucas se suceden principalmente en forma paralela con respecto a la construcción del texto y la redacción. Se pueden escribir 3 veces uno junto al otro. Por esta razón, sus autores se llaman sinópticos. El evangelio de Juan corre paralelo a ellos solo en la narración de la pasión, pero por lo demás consiste en largos discursos y disputas de Jesús, que a menudo se desarrollan a partir de una historia de milagros. Aquí Juan omite muchas de las historias de curación, es decir, las de los poseídos, por lo que su texto difícilmente podría haber sido escrito en paralelo a los sinópticos. Contrariamente al canon posterior, que coloca a Mateo en la posición más antigua, la mayoría de los estudiosos consideran que el Evangelio de Marcos, el más corto, también es el más antiguo. Las fechas dadas son entre 40 y 60 y es por eso que se llama el protoevangelio. Sirvió como fuente para los otros sinópticos. Mateo y Lucas son independientes el uno del otro, y ambos escribieron primero después de la guerra judía que terminó en el año 70. Donde cualquiera de ellos, o ambos, se corresponden con Marc, obviamente usan Marc, pero cuando se corresponden entre sí pero no con Marc, están siguiendo una fuente de inicio de sesión perdida, teoría apóstrofe de las dos fuentes, o, según otra opinión, están siguiendo la tradición oral. Además, usan material especial oral Sondergut. John es independiente de los sinópticos, si en qué medida utilizó fuentes escritas es motivo de controversia. En contraste con Marcos y Juan, Mateo y Lucas también informan una historia de la infancia. Pero hay un largo paréntesis desde la primera aparición pública de Jesús, que ha dado lugar a varias especulaciones aventureras que ven al joven Jesús dirigiéndose a Egipto, India e incluso al Tíbet. Además, ambos incluyen una genealogía de Jesús que sirve para demostrar que es descendiente de David. Pero difieren fundamentalmente unos de otros y ya se encontraban en los primeros tiempos del cristianismo desestimados como compilaciones por los llamados herejes, como lo son también por los críticos de textos modernos. Las conexiones geográficas y cronológicas, el llamado marco, sobre el que debemos agradecer sobre todo las últimas redacciones de Mateo y Lucas, desaparecen por completo cuando se examinan exhaustivamente, no son más que las etiquetas de conexión de la redacción. Los discursos de Jesús demuestran ser una interpolación y compilación tardía. El material se descompone en pequeñas unidades independientes, en su mayoría sin fecha, incoloras, y por lo general no situadas en ningún lugar conocido, palabras, parábolas y logia corta que se cree que se originan en la tradición oral. Muchas de las tradiciones independientes y únicas indican influencias arameas y latinas, incluso si solo han sido transmitidas a nosotros en griego por las comunidades helenísticas. Esto es, en cualquier caso, cierto para Marcos, cuyo lenguaje es griego vulgar como vimos anteriormente, y está lleno de arameos y latinismos. Los últimos se basan en la jerga de los legionarios. Hasta el último de Mateo y Lucas, vemos que los hebraísmos no aparecen en diferentes formas junto con la extirpación de los arameos y el intento de mejora del griego de Marcos, que también conduce a degradaciones y cierto empobrecimiento. Las referencias favoritas de Mateo a las profecías del Antiguo Testamento resultan ser Vatifinia ex eventu, como profecías después del evento o como Midrashim, explicaciones de hechos nuevos y objetables sobre la base de los viejos textos tradicionales, pertenecen a una capa posterior y a un tiempo cuando, para convertir a los judíos, buscaron presentar a Jesús como el Mesías predicho por los profetas judíos. Sin embargo, con Lucas vemos la ocurrencia de los septuagintismos, imitaciones de la traducción griega de la escritura judía, la llamada Septuaginta, que se convertiría en el Antiguo Testamento de los cristianos. Una amplia investigación experta ha demostrado que, contrariamente a las suposiciones anteriores, ninguno de los evangelios, ni en parte, fue escrito originalmente en arameo y ciertamente nunca en hebreo. Los evangelios griegos que se nos han transmitido no son traducciones directas. En contraste con la opinión canónica que consideraba que el judaizante Mateo era el más antiguo, los evangelios parecen haberse dirigido originalmente no a los judíos, sino a los helenos, y principalmente a los menos educados. Para explicar esta anomalía, se planteó la hipótesis de una desjudaización que ya no se puede rastrear, una desjudaización de Jesús a Marcos con una posterior rejudaización a Mateo y Lucas. Entonces, si esto es cierto,
Apenas hay tiempo suficiente desde la muerte de Jesús hasta la redacción de Marcos para una desjudaización completa, incluso menos en realidad, porque Marcos está fechado ya en el año 40, como la tradición ha dicho durante mucho tiempo, siendo 10 y respectivamente 12 años después de la ascensión del Señor. Aunque la opinión general es que los acontecimientos de la vida de Jesús son comprendidos mejor por la narrativa de la pasión y, aunque Marcos está estructurado biográficamente, la opinión dominante es que la reconstrucción de la biografía de Jesús ya no es una posibilidad, al menos no en Galilea, Judea, Palestina. Por lo tanto, la investigación de Jesús necesariamente será investigación sobre el cristianismo primitivo. De todo esto se deduce que los evangelios son principalmente la fuente de la fe cristiana temprana de Jesús y su historia. El evangelio no puede convertirse en una fuente para el Jesús histórico hasta que hayamos diferenciado lo que fue original de lo que se ha agregado. Pero esto difícilmente se puede lograr porque el original ya fue seleccionado por e impregnado de fe. Y este es el quid de la crítica de la forma, que ha tratado de buscar detrás de las fuentes conocidas para investigar el proceso constructivo de las tradiciones evangélicas en su fase preliteraria, la era anterior a las grabaciones escritas por los evangelistas. En esto se encuentra en pies de arcilla, ya que debe suponer que los factores en el trabajo en este proceso pueden ser reconstruidos. Por lo tanto, este género de investigación debe aferrarse a un dogma que declara, en primer lugar, que este proceso tuvo lugar en un círculo de personas no literarias sin un esquema escrito, y segundo, que en ese círculo de personas no literarias la construcción del material de la tradición conduce a un pequeño número de formas bastante fijas que tienen sus propias leyes con respecto al estilo o la forma. Si este medio popular fuera multilingüe, y tenía que serlo, porque el lenguaje de Marcos es un griego vulgar combinado con latinismos y arameos, entonces las tradiciones podrían haber venido de cualquier parte y podrían haber pasado por todo tipo de transformaciones etimológicas populares e hibridaciones que son ya no es recuperables. Sin embargo, si no solo existiera una tradición oral sino también una fuente escrita junto con la cual se entrelazara, entonces también deberíamos tener en cuenta los resbalones y la corrupción. Y sí también tenemos que tener en cuenta las traducciones, que posiblemente se sometieron a una transcripción anterior de un alfabeto a otro, junto con los malentendidos concomitantes posibles y las deformaciones etimológicas populares. Entonces el método crítico de la forma comprendería completamente a la nada. En consecuencia, los resultados dependen en gran medida de las diversas suposiciones de los investigadores, de modo que aquí, a diferencia de la crítica textual y literaria, en última instancia siempre es una hipótesis contra hipótesis, donde incluso peleas teológicas subliminales se han librado. Pero se puede hacer la observación objetiva de que la escuela mitológica siempre destila al Jesús histórico como un mito, mientras que, paralelamente, especialmente en el medio protestante y más particularmente desde la Segunda Guerra Mundial, la idea de que Jesús es judío ha sido enfatizado. Su punto principal: Jesús nunca existió, pero ciertamente era judío. Sin embargo, el método histórico de redacción se cree más fructífero porque depende menos de las suposiciones originales de los investigadores. Considera a los evangelistas principalmente como coleccionistas y transmisores de la tradición y mira las circunstancias en la comunidad o situación en la vida, escenario donde los autores de los evangelios trabajaron en su material. Y diferencia este entorno, por un lado del de la comunidad cristiana primitiva, por el otro lado del de Jesús. Pero debido a que solo tiene concepciones tradicionales, pasadas de moda sobre la vida en la comunidad cristiana primitiva y sobre la vida de Jesús, el perro está persiguiendo su cola otra vez, desafortunadamente. Por lo tanto, este método solo puede proporcionar condicionalmente resultados más o menos fiables, y solo en el caso de los evangelistas posteriores, como Mateo y Lucas. El misterio primario, ¿quién fue realmente el Jesús histórico?, no se ha resuelto. Al menos no ha habido consenso sobre ninguna de las respuestas. A este respecto, es característico de la búsqueda del Jesús histórico que los investigadores que llegaron a resultados radicales en el sentido de que apenas quedaba nada o absolutamente nada del Jesús histórico fueron suspendidos, incluso excomulgados. O ellos mismos tomaron la iniciativa y le dieron la espalda a la Iglesia, a veces también al cristianismo, y junto con ellos escuelas enteras. Los casos de Bruno Bauer, David Friedrich Strauss, Ernest Renan o Alfred Loisy son bien conocidos, solo por mencionar algunos. Comenzando con diferentes motivaciones políticas y teóricas,
Aún vemos el mismo resultado final, renuncia radical, negociando desvíos, y cada uno a su manera. Todos llegaron a la conclusión de que el hombre era el autor del Evangelio. Este éxodo masivo de críticos puede explicar por qué en el presente búsqueda del Jesús histórico, a pesar de intensificar las dudas, los creyentes todavía parecen permanecer en la mayoría. Pero a pesar de su resistencia dura, también en estos círculos fieles, el Jesús histórico está desapareciendo cada vez más. Como ejemplo, citamos la introducción al Nuevo Testamento, católica de Wickenhauser Smith. La tesis de que los evangelistas fueron traidores que solo agregó un marco al material que habían recopilado para crear una escritura conectada al Evangelio no debe extenderse hasta el punto de decir que todo el marco del Evangelio carece de valor histórico. En cualquier caso, acerca de Marcos, el Evangelio más antiguo, se puede decir que su marco es en parte cronológico, que Jesús, después del arresto de su precursor en Galilea, estuvo activo por primera vez en los alrededores de Cafarnaúm, que la primera oleada de popularidad fue seguida por un declive en el entusiasmo y que la resistencia del liderazgo espiritual judío creció continuamente en intensidad, que además Jesús buscó refugio temporalmente en el norte, la Siria pagana, y que finalmente fue a Jerusalén, donde fue capturado después de una breve actividad y condenado a la muerte en la cruz, debe considerarse, en general, conforme a la realidad histórica. Esto no es mucho más de lo que un Strauss y un Loisy nos han dejado. A modo de comparación, esto es lo que, según Loisy, un historiador todavía podría decir de Jesús con cierta certeza. Fue un predicador itinerante, profeta de un oráculo único. Su doctrina, si la tenía, no fue aceptada. Con un acto de inspiración religiosa, trató de llevar la palabra del reino a Jerusalén. Su presencia en la ciudad causó un tumulto. Fue arrestado y condenado por las autoridades romanas en un procedimiento sumario, en circunstancias que aún desconocemos. Muy poco de hecho. Y sin embargo, incluso esto fue negado. Paul Louis Couchot llamó la atención sobre el hecho de que la propia suposición de que una persona se presentaba como Yahweh dentro de un medio judío y era adorada como tal, no después de muchas generaciones, sino como ha demostrado la crítica racional solo unos pocos años después de su muerte. La muerte vergonzosa significa no saber nada sobre un judío u olvidar todo. Jesús sería el único judío al que los judíos han adorado en casi 30 siglos de historia religiosa. Una resonancia de la crítica de Couchot a la escuela crítica también se encuentra en Jesús, Hijo de Hombre, de Rudolf Augstein. Al igual que Loisy, otorga a Jesús un remanente desvaído de una existencia histórica, pero agrega con Couchot: podemos rechazar casi por completo la idea de que cualquier judío en este momento en Galilea o en Judea habría pensado que era exclusivamente el Hijo de Dios o que se habría hecho pasar por tal, a menos que se hubiera vuelto loco. Esto significaría que el Jesús no existió o que él no era judío. La primera posibilidad es desmentida por la existencia del cristianismo y su aparición repentina en todo el Imperio Romano. ¿Cómo podría un cristianismo histórico ser imaginable sin un Jesús histórico, un fuego de arbustos sin una chispa ardiente? La segunda posibilidad también se examinó, pero siempre en el entorno inmediato del área en cuestión. Gramo. Leopold, ¿era Jesús el Galileo un judío? Y siempre con poca convicción, sin resolución, y consecuentemente atrayendo poca atención. El hecho es que Jesús es el único fundador de una religión mundial cuya existencia histórica aún se cuestiona. Este no es el caso con Mahoma, ni con los más viejos como Romulus o Numa. Como vimos con Ebueneros, los antiguos ni siquiera cuestionaron la existencia histórica de un Hércules o un Zeus. El Jesús no histórico es una anomalía,